Jesús Herranz, vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Guadalajara, ha realizado un comunicado sobre la demanda del Grupo Socialista contra la Diputación. Sostenía entonces, y ha sostenido durante un año de maldad el portavoz socialista, que el Grupo Popular había maquinado para romper el acuerdo que el Partido Popular y Ciudadanos habían alcanzado para la investidura del presidente de la Diputación, lo cual se caía por su base y era baladí. El Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos habían suscrito un acuerdo y durante un año y medio no había tenido ningún problema. Y el único que no tenía interés en que ese acuerdo se rompiera era el Grupo Popular, que fue un espectador simplemente en las cuestiones que debieron acontecer dentro del grupo político de Ciudadanos. No estábamos en aquel fuego ni en aquel ruido. La señora Ramírez Juárez se dio de baja como afiliada de Ciudadanos, supongo que en base a su libertad. No sé si es que no se sentía cómoda o estaba incómoda. Y el secretario general de Ciudadanos solicitó que pasara a ser diputada no adscrita. Y aquello desconfiguró las neuronas del perdedor. Un perdedor que en el año 2015 trató de ser presidente de la Diputación con el voto favorable del diputado de Ciudadanos en aquellos acuerdos progresistas que hacen los que pierden, pero que ni siquiera fue necesario. Si ustedes recuerdan, la votación para elegir el presidente de la Diputación arrojó el siguiente resultado. Don José Manuel Latre Reblet, 12 votos. Don García Moreno, 10. Don Francisco Riaño, 2. Y 1 en blanco. Es decir, que aunque él hubiera sumado los 2 votos del señor Riaño, que no se los dio ahora a Guadalajara, habría sido presidente don José Manuel Latre Reblet por candidatura más votada. Porque habíamos ganado las elecciones. Y habíamos ganado las elecciones porque los ciudadanos quisieron que ganáramos las elecciones. Y en lo que he leído, además entrecomillado del portavoz socialista, esto es como en el fútbol, dice, lo malo no es perder, es la cara que se te queda. Cuando ha salido la sentencia, sabían que iban a perder el procedimiento, lo sabían desde el primer día. Y no porque yo se lo hubiera repetido 2 veces en el Pleno, le dije, mire usted, hasta quien le asesora, usted me ha dicho que este procedimiento no tiene recorrido, que van a perder. Luego se lo explicaré con más detalle dónde está la pérdida. Cuando han salido, claro, porque uno se ha pasado un año entero hablando mucho, menospreciando mucho, humillando mucho. Y no diría insultando, sino, entre comillas, mucho. He leído que han dicho, lo que se discutía en el juzgado es si se había vulnerado la ley incurriendo en alguna ilegalidad. Es que uno cuando va al juzgado a solicitar la anulación de un acuerdo, tiene que decir qué ley se ha violado, no si se ha violado alguna. El que recurre tiene que saber qué ley se ha violado. Y si ustedes se repasan desde el primer papel hasta el último, en ningún momento ni el señor García Moreno ni sus abogados, que han tenido que hacer el papelón del mundo mundial, retorciendo los argumentos, han dicho qué ley se ha violado. ¿Se ha violado el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local? Dígalo usted y demuéstrelo. ¿Se ha violado el artículo 10 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Diputación Provincial? Dígalo usted y demuéstrelo. Y decía, pensábamos y seguimos pensando que sí, que se ha violado la ley. Además, han recordado que en ocasiones similares
la justicia ha evitado o condenado amaños antidemocráticos parecidos a este. El Grupo Socialista se pregunta, con todo respeto a la resolución judicial, yo entiendo que querría decir al juez, que es el que ha puesto la resolución judicial, si quizás este caso no se ha llegado al fondo del asunto o no se han considerado de aplicación los precedentes de la jurisprudencia descrita y aportada. Pues comenzamos. Esta es la jurisprudencia citada, la ley del Tribunal Constitucional 9 del 2012, que dice todo lo contrario de lo que argumentan. Es una cuestión previa de inconstitucionalidad que pone un juzgado de Alicante para que el Tribunal Supremo diga si el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, al establecer un régimen orgánico y de funcionamiento y retributivo para los corporantes no adscritos distinto de los adscritos, viola la Constitución, en concreto si viola el artículo 23 de la Constitución, donde se establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por sí mismos o a través de representantes elegidos por sufragio universal en elecciones periódicas. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que se rechazaba la cuestión de inconstitucionalidad previa, porque dijo que el régimen retributivo de los concejales no adscritos, o diputados no adscritos, o miembros de corporación no adscritos, no formaba parte del contenido esencial del derecho de representación del artículo 23. Solo han conseguido aportar una cosa que ni siquiera les da la razón. Ni siquiera les da la razón. Y claro, cuando fueron al juzgado, lo que sometieron al juez es un debate político. Un debate político. Por eso el juez dijo, han gastado hojas y hojas en la demanda, y el juez lo ha resuelto en un párrafo así, de pequeño. Dice, es necesario, dice el juez, tras la baja de la señora Ramírez Juárez del Partido de Ciudadanos y por ende del grupo anónimo, se hizo necesaria una reformulación de la situación persistente que se anticipa ya, dice el juez, que se anticipa ya, como inocua en el concepto de este juzgador, tal como fue conformada en el acuerdo plenario recurrido en reposición, en tanto que ni supone mayor onerosidad para el erario, exactamente la misma, ni contraviene norma alguna, ya el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, ya el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación. Y de la misma manera, dice el juez, porque le decían, el artículo 10 del reglamento, dice, el artículo 10 del reglamento, en su recta intelección de la corporación, para que no sea superfluo, lo que trata de asegurar es el suelo económico, asegurando un mínimo a los diputados no adscritos, pues el techo retributivo encuentra límite de rango legal en el artículo 73 antes meritado. Y además el juez, porque sabe el juez, y lo ha sentido y lo ha leído, que lo que le han sometido a su consideración es un debate político, lisa y llanamente, un debate político, al terminar en el fundamento de derecho tercero, viene a decir así las cosas, la simultaneidad en la práctica de los acuerdos que son censurados por el actor es don Julio García Moreno, no presentan mácula de infracción ordinamental alguna, ni siquiera la de inmotivación, considerados los términos del artículo 35.1 de la Ley 39/2015, haciendo inviable su anulación judicial, por más que se presenten en el concepto del demandante como inaceptables.
lo que ha de quedar circunscrito a la crítica y el debate político, con la evaluación última del electorado, que en la emisión de su sufragio y con la opción por la que se decante, bendecirá, no sabía yo que bendecíamos, o castigará, las prácticas sometidas a enjuiciamiento, decidiendo para el porvenir quién gobierne la corporación provincial. Y este era un debate político interesado, mal planteado, sin recorrido jurídico. Sin recorrido jurídico alguno. Miren, si ustedes recogen el procedimiento que existe desde la primera hoja hasta la última, ya les he dicho que no verán en ningún momento decir si han violado esta norma. Cuando recurrieron en reposición, nada más que el señor Moreno se fue metiendo en un camino tortuoso. No valía decir, y llegaremos hasta las últimas consecuencias, incluso las penales, y luego no hacer nada. El 27 de enero fue muy fuerte, luego veremos lo que dijo. Y claro, tuvo que recurrir en reposición. ¿Y qué dijo? Lo más claro que dice el recurso de reposición, en la alegación cuarta, él le llamaba cuarto, establecidos estos presupuestos, debemos preguntarnos si ese acuerdo quebranta el artículo 73 de la Ley de Bases del Régimen Local. Pero usted lo sabrá. Usted sabrá si lo viola o no. Que restringe los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos, impidiendo que sean superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Pues el secretario de la Diputación, en el informe que fue al Pleno para adoptar acuerdos el 27 de enero, ya le decía que no superaba el límite del artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. ¿Cómo se lo pregunta usted en abril todavía? ¿No sabe de números? Es una cuestión cuantitativa. Supera un céntimo, incumple. No lo supera, no incumple. Y más adelante añade el recurrente en reposición. La pregunta que se impone, pero deje usted de preguntarse, es que no lo sabe. Las preguntas implican respuestas. ¿Estaba flojo de memoria el señor Moreno? La pregunta que se impone es si existe alguna regulación limitativa para los diputados de la Diputación Provincial de Guadalajara. La respuesta la obtenemos en el reglamento orgánico de la Diputación, el reglamento orgánico en vigor. Y le dice el juez, el artículo 10 no está incumplido, porque establece el suelo, no el techo. Y creo, si no me falla la memoria, tanto como al señor Moreno, que fue el grupo político o el equipo de gobierno en el que él gobernaba el que preparó este reglamento orgánico. Claro, cantó Joaquín Sabina, especialistas en nada, inventores del tebeo. Julietas demacradas que no encuentran a Romeo. Y claro, así, en ese panorama, vino el señor García el 27 de enero a la Diputación y empezó en una de sus intervenciones diciendo, señor Latre, ya da igual lo que haga, su presidencia será recordada por haber traicionado al partido que le convirtió en presidente. Y fuimos nosotros, los diputados del Grupo Popular. Ya le expliqué antes cómo fue la votación. Yo le aconsejaría, terminó su intervención en ese primer turno, que retire el punto tercero de la propuesta y que piense bien esto que le estoy diciendo y que evite que la Diputación Provincial y usted mismo se vean envueltos en esta indigna maniobra. ¿Cuál? ¿Cuál era la maniobra? La maniobra era que no había sido presidente él. Esa era la maniobra. Y bien, terminó, no les quepa duda de que vamos a estudiar y emprender todas las acciones que estén en nuestra mano para tratar de impedir que prospere este vergonzoso apaño, porque además de indecente,
algunas veces hay que saber lo que se dice. Perdónalos, no saben ni lo que dicen, ¿no? Creemos que es ilegal. Solo se cree en lo que no se ve. Lo que se ve no hace falta creerlo. Lo que se sabe, si se sabe, no hace falta creerlo. Lo que está escrito, no hace falta creerlo, se lee. Y convencidos de eso, vamos a exigir las responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales, que pudieran derivarse de este acuerdo. Por eso pedimos que el voto sea nominativo. Y entonces nos entró un miedo que casi nos quedamos en el acto muertos. A la cárcel, con el chicle. O al menos que conste en el acta el sentido de voto de cada uno de los diputados de esta corporación. Y entonces empezó el show jurídico. Y fueron al juzgado y pusieron una demanda. Y todo el mundo que ha oído alguna vez hablar del juzgado, y hay mucha gente que me dice, fíjate, la primera vez que voy al juzgado, Dios mío, de estas edades, es la primera vez que voy al juzgado, ¿qué pensarán de mí? Y dice, te vamos a llevar de testigo, o van a solicitar tu interrogación, ¿no? O van a aportar pruebas. Pues muy bien, fueron al juzgado y tanto creían en su demanda que cuando llegaron allí y la pusieron, fíjense lo que creerían en el asunto, que después de 23 hojas, que no dicen nada, citan esto 1000 veces que no sirve para nada, ya se lo he explicado. El fondo, se alegan los hechos, se describen los fundamentos de derecho. Fundamentos de derecho sobre el fondo. Ahí vamos a tocar carne. Motivación de la resolución impugnada. Se desechan por motivación impugnada, por falta de motivación, el 99,9% de las sentencias, porque en cuanto esté explicado por qué se ha tomado un acuerdo y sea capaz de entenderlo, el que lo ha leído está motivado. En relación a la creación y la composición de las comisiones informativas, el Tribunal Constitucional había argumentado en otras sentencias de corporantes no adscritos que no se podía romper el equilibrio previo de las comisiones informativas. Y en el caso de que hubiera habido 2 no adscritos que se hubieran dado de baja, los 2 no adscritos no podían entrar en el mismo cupo que antes entraba uno. Estaba claro que no se rompía la composición y la equidad en las comisiones informativas. Pero para eso unas 5 hojas de literatura sobre los derechos económicos o dedicación exclusiva de la no adscrita. Seis folios. Para no poder decir que se incumplía el artículo 73.3, que el régimen retributivo no era superior al que venía percibiendo cuando era adscrita. Posición respecto a los fundamentos jurídicos de la resolución que se impugna. 4 folios, para no decir nada. Pero aquí está la broma. Primer, otro sí digo. Ellos lo llaman otro sí, primero digo. Bueno, no nos meteremos con eso. No sabemos si era primero otro sí digo o otro sí, primero digo. Bueno, ¿qué más da? De conformidad con el artículo 78.3, párrafo 3º de la Ley del Régimen de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se solicita por esta parte que el recurso se falle, sin necesidad de vista ni de recibimiento del pleito a prueba. Claro, si yo voy a participar en una carrera
y me dicen que el campeón mundial va a correr a pata coja, ¿para qué quiero yo batir el récord mundial? Si, aunque corra menos, le voy a ganar. Pues evidentemente, si el que promueve la acción judicial, el que pretende ante el juez que se anulen los acuerdos, ni siquiera es capaz de celebrar una vista pública del recurso, ni de proponer prueba en la que sustentar su alegación, ¿de qué estamos hablando? De política. Y estamos hablando de política, porque dice, bueno, como esto se lleva su tiempo, esto es largo, pues aquí tengo el tiempo de un año de bla, 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 y bla, 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 bla. Un año para, bueno, pues humillar a la gente con conceptos escabrosos, tránsfugas. Nada de nada. Dice, y para buscarse una argumentación política que no le han dado los ciudadanos, para retorcer el argumento, y aún ha tenido suerte, porque determinó que el procedimiento era de cuantía indeterminada, está bien determinado así, y no le han puesto las costas y ha perdido. Tendrá que invitar a una caña al juez. Pero como lo recurra, no pasa nada. La ley le permite recurrirlo, volverá a perder.